Buenos días, vamos a compartir la mejor noticia que podemos ustedes y yo compartir en esta vida, que es la palabra de Dios. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, hay algunos que preguntan, ¿cómo resucitan los muertos? ¿Qué clase de cuerpo van a tener? Es que no se han puesto a pensar que el grano que se siembra tiene que morir para que nazca la planta. Lo que se siembra no es la planta que va a brotar, sino solamente la semilla, por ejemplo, de trigo o de cualquier otra cosa. Lo mismo sucede en la resurrección de los muertos. Se siembra un cuerpo corruptible y resucita incorruptible. Se siembra un cuerpo miserable y resucita glorioso. Se siembra débil y resucita fuerte. Se siembra un cuerpo puramente humano y resucita un cuerpo vivificado por el Espíritu Divino. Pues si existe un cuerpo puramente humano, también existe un cuerpo vivificado por el Espíritu. En efecto, la Escritura dice que el primer hombre, Adán, fue un ser que tuvo vida. El último Adán es espíritu que da la vida. Sin embargo, no existe primero lo vivificado por el Espíritu, sino lo puramente humano. Lo vivificado por el Espíritu viene después. El primer hombre hecho de tierra es terreno. El segundo viene del cielo. Como fue el hombre terreno, así son los hombres terrenos. Como es el hombre celestial, así serán los celestiales. Y del mismo modo que fuimos semejante al hombre terreno, seremos también semejante al hombre celestial. Palabra de Dios. Caminaré en la presencia del Señor. Yo sé bien que el Señor está conmigo. Por eso en Dios, cuya promesa alabo, sin temor me confío. ¿Qué hombre ha de poder causarme daño? Caminaré en la presencia del Señor. Te debo, Señor, las promesas que te hice. Te las cumpliré con acción de gracias, porque libraste mi vida de la muerte, mis pies de la caída, para que camine en la presencia de Dios mientras tengo la luz de la vida. Caminaré en la presencia del Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, mucha gente se había reunido alrededor de Jesús y al ir pasando por los pueblos, otros más se le unían. Entonces le dijo esta parábola. Salió un sembrador a sembrar su semilla. Al ir sembrando, unos granos cayeron en el camino, la gente los pisó y los pájaros se lo comieron. Otros cayeron en terreno pedregoso y al brotar se secaron por falta de humedad. Otros cayeron entre espinos y al crecer estos lo ahogaron. Los demás cayeron en tierra buena, crecieron y produjeron el 100 por 1. Dicho esto, exclamó: el que tenga oído para oír, que oiga. Entonces le preguntaron los discípulos: ¿qué significa esta parábola? Y él respondió: a ustedes se le ha concedido conocer claramente los secretos del reino de Dios. En cambio a los demás solo en parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. La parábola significa esto: la semilla es la palabra de Dios. Lo que cayó en el camino representa a los que escuchan la palabra, pero luego viene el diablo y se la lleva de sus corazones, para que no crean ni se salven. Lo que cayó en terreno pedregoso representa a los que a escuchar la palabra la reciben con alegría, pero no tiene raíz. Son los que por algún tiempo creen, pero en el momento de las pruebas fallan. Lo que cayó entre espinos representa a los que escuchan la palabra, pero con los afanes de la riqueza y placeres de la vida, se van ahogando y no dan fruto. Lo que cayó en tierra buena representa a los que escuchan la palabra, la conservan en un corazón bueno
y bien dispuesto y dan fruto por su constancia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el Evangelio del día de hoy, Jesús nos da una parábola, pero cuando Jesús dice la parábola, los apóstoles no entendieron, y el mismo Jesús luego explicó la parábola. Por lo tanto, es una de las pocas parábolas que vamos a encontrar en los evangelios, donde Jesús explica, porque los apóstoles pues no habían entendido nada, y le pidieron a Jesús que qué significaba esa parábola. Y Jesús comienza a explicar la parábola parte por parte. Y nos dice que la semilla es la palabra de Dios. Esa es la semilla. La semilla, que es la palabra de Dios, siempre será una buena semilla. Esa semilla, que es la palabra de Dios, no podemos dudar que sea una semilla que esté defectuosa para nada. La semilla, la palabra de Dios es y será siempre una buena semilla. Lo que cambia es en el terreno que cae la palabra de Dios. Y el terreno es el corazón, la disposición que tenga esa persona que escucha la palabra de Dios para así de esa manera dar frutos. Pero para que dé frutos, nos dice Jesús, los frutos lo da por su constancia. Tenemos que ser constantes si queremos dar frutos. Pero la semilla, que es la palabra de Dios, es y será siempre buena semilla. Ahora bien, tenemos que mirar cómo está este terreno, cómo está ese corazón que va a esperar esa palabra. Jesús nos dice, la semilla que cayó a lo largo del camino son aquellas personas que escuchan la palabra de Dios, pero no le ponen atención. Así como le entra por un oído, se le va por otro oído, y la palabra de Dios pues no llega a sus corazones, y así fácilmente pues son personas que nunca esa semilla dará buenos frutos, porque su corazón no está bien dispuesto. Muchas personas que escuchan por aquí, la palabra de Dios se va por este lado, y nunca le pone atención, nunca la reflexiona, nunca se alimenta de ella. Y luego Jesús sigue explicando la parábola, la que cayó luego en terreno pedregoso. Nos dice Jesús, son los que escuchan la palabra, la reciben con alegría, pero no tiene raíz. Y son los que algún tiempo creen, pero el momento de la prueba faltan o fallan. Son esas personas que de repente escuchan la palabra de Dios, se anima, se motiva, forma parte de un grupo de oración o se anima y comienza a ir a misa uno domingo, pero cuando comienzan las pruebas, ¿cuáles son las pruebas? Cuando comienzan sus obligaciones, sí, aquel que estudia comienza a estudiar, el que trabaja, entonces comienza a flaquear. ¿Por qué? Porque tengo que estudiar, tengo que trabajar, tengo que hacer aquello. Y con esos achaques, pues esa motivación le dura poco. Y como le dura poco, pues rápidamente pues se apaga. La semilla que era buena, no se encontró un terreno bueno, no se encontró un corazón disponible, y por eso tampoco dará frutos en ese corazón o en esos corazones que tiene esa manera de ser, como Jesús nos dice hoy en el Evangelio. Y luego nos dice Jesús la semilla que llega y cae en espinos, pero igual, ¿qué representa? Los que escuchan la palabra, pero por los afanes de las riquezas, por la placer de la vida, se van ahogando y no dan fruto. Esas son las semillas que caen, nos dice Jesús, en terreno espinoso. Son los que, pues, pensar en tantas cosas, en el dinero, pensar en placeres, pues no tiene un corazón disponible para la semilla. Y las que caen en buen terreno, en un corazón disponible, son los que darán frutos, pero si son constantes, pues hermanos, la semilla es la palabra de Dios.
La semilla es y será siempre buena semilla. Lo que cambia es el corazón que recibe la semilla. Preguntémonos ustedes y yo, ¿cómo está nuestro corazón? ¿Cómo está nuestro terreno para recibir la palabra de Dios? ¿Cómo está nuestra disposición para recibir esa semilla? ¿Cómo estamos recibiendo nosotros esa semilla que es la palabra de Dios? ¿Cómo la estamos recibiendo? Porque la semilla es y será siempre buena. Lo que cambia es la actitud como nosotros, ustedes y yo, estemos recibiendo esa semilla, como ustedes y yo estemos recibiendo esa palabra, porque esa misma semilla es igual a la semilla que recibieron los santos. Los santos recibieron esa semilla y esa semilla que ellos la recibieron dieron frutos por dos razones. Primera razón, tenían un corazón dispuesto y segundo, fueron constantes con la semilla que recibían. Esas son dos cosas importantes para que la palabra de Dios dé fruto en nuestra vida. Tener un corazón dispuesto, no buscar achaques, sino tener un corazón dispuesto, un tiempo disponible, saber sacar de nuestro tiempo, de nuestra vida, para nosotros escuchar la palabra de Dios. Pero el segundo paso también tenemos que ser constantes. Y ser constante es hoy, mañana, pasado mañana, esta semana, la otra semana, este mes, el otro mes, este año, el otro año, y así toda nuestra vida. Si somos constantes, veremos que la palabra de Dios es espada de doble filo, llega hasta lo más íntimo del corazón, cambia nuestra vida, vamos a dar un giro de 180 grados, nuestra vida va a cambiar absolutamente para el bien nuestro y para el bien de todos aquellos que viven a nuestro alrededor. Por lo tanto, preguntémonos ustedes y yo, ¿de qué manera estamos recibiendo esa semilla, esa palabra de Dios? ¿Cómo está nuestro terreno? ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Cómo está nuestra disponibilidad? Y si somos constantes, vamos a finalizar en las manos de María. Oración a la Virgen María. Oh Virgen María, Madre de Jesús y Madre mía, como en Caná te das cuenta, cada día lo que yo necesito. Ruega a Jesús por mí, cuídame siempre, no me deje nunca, no permitas que me aleje de Jesús, tu Hijo amado. Ayúdeme a corregir mis defectos que me alejan de Jesús y fomentar mis virtudes que me acercan a Él. Sea siempre mi Madre protectora a lo largo de toda mi vida. Amén. Será hasta mañana, Dios mediante, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Evangelio de hoy, con el Padre Iván Jaimes.